Continuamos con la práctica número 6 de Photoshop. Estamos trabajando con texto y acabamos de crear el título para nuestra portada de revista. Bien, a continuación vamos a utilizar un trazo que tenemos aquí para crear texto adaptado a un trayecto. Para esto necesitamos abrir el panel trazo. Recuerden que pueden abrirlo desde aquí, desde el menú ventana. Vamos a ir y vamos a seleccionar trazo. Si su software está en inglés, es esta opción, Path. Una vez que abrimos el panel trazo, nos vamos a encontrar con esto. Este panel lo vamos a trabajar y explicar a detalle en la siguiente práctica. Por lo pronto, les comentaré que lo único que necesitamos hacer por el momento es seleccionar este trazo para que sea visible y nosotros podamos adaptar nuestro texto a este trayecto. Una vez que este trazo es visible, pueden ocultar aquí el panel. Vamos a continuación a escribir aquí un texto, pero antes de comenzar, noten que tenemos nuestro tamaño de fuente y todo lo que movimos aún está aquí. Así que lo más cómodo va a ser restaurar, resetear el panel carácter. Para esto, vamos a ir aquí a donde están estas líneas, al menú del panel. Voy a dar un clic y casi hasta abajo voy a tener la opción de restaurar, resetear panel. Esto va a volver los valores a su estado original también. Para que no les haga esto un error, seleccionen una capa que no sea la carpeta porque pues está bloqueada. Voy a seleccionar esta primera capa y ahora sí. Voy a seleccionar de mi panel carácter la fuente Myriad Pro. Como les comentaba al inicio de este ejercicio, si no tienen disponible la fuente Myriad Pro, pueden sustituirla con Arial. Vamos a cambiar el tamaño de la tipografía a 16. Vamos a reducir en esta ocasión el valor del tracking. Vamos a escribir aquí un valor de -10. Voy a cambiar el color de la tipografía a color blanco. Y de nueva cuenta, le voy a decir a Photoshop que quiero escribir solo con mayúsculas. Una vez introducidas estas configuraciones, voy a ir a mi herramienta texto y antes de escribir voy a cambiar la alineación del texto. Quiero que se alinee a la izquierda. Por cierto, un detalle, consejo. Si ustedes pasan su cursor sobre un texto ya existente, noten, espero se alcance a notar aquí, voy a tratar de hacer algo de zoom. Mi cursor en este momento tiene un pequeño cuadro punteado que lo rodea. Esto quiere decir que voy a crear un nuevo bloque de texto. Pero si acerco mi cursor a donde ya hay un texto existente, aquí por ejemplo cerca de la palabra digital, Photoshop detecta o cree que voy a editar este texto ya existente. Entonces, para evitar fallas y que por error comience a editar otro texto, una buena práctica es cuando voy a comenzar un nuevo bloque de texto, mantener presionada la tecla Shift. Con esto, aunque mi cursor de texto esté aquí sobre otro, Photoshop entiende que voy a crear un nuevo bloque de texto. Noten cómo se habilita y se deshabilita este cuadro alrededor del cursor. Cuando yo mantengo Shift, le estoy diciendo a Photoshop que voy a crear un nuevo bloque de texto. Entonces, aquí no hay necesidad de presionarlo. Aquí vamos a poner atención en la forma del cursor. Si yo acerco mi cursor a un trazado, en la parte de abajo va a salir esa línea curva punteada. Eso significa que el texto se va a adaptar a este trayecto. Una vez que mi cursor se ve así, voy a dar un clic y voy a comenzar a escribir.
Vamos a escribir esta frase por lo pronto. ¿Qué hay de nuevo en cuanto a juegos? What's new with games? Y una vez que tenga esta frase escrita, va a aparecer aquí en mi panel de capas esta frase. Bien, lo que vamos a hacer, vamos a duplicar esta capa 2 veces para tener un total de 3 textos. Para duplicar la capa, lo único que necesitamos es tomar la capa, arrastrarla aquí al icono de nueva capa. Ahí está una copia, vamos a hacerlo de nuevo. Por el momento, estas capas están en el mismo lugar. Ahorita las vamos a mover. Una vez que tenemos nuestras capas, vamos a hacer lo siguiente. Voy a cerrar un momento mi panel de carácter, lo voy a poner por aquí. Ahí está. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a nuestro panel. Voy a seleccionar una, la que gusten. Vamos a ir al menú edición. Vamos a seleccionar transformación libre. Esto va a abrir el cuadro para transformar. Y quiero que noten aquí al centro del cuadro tenemos este pequeño círculo, esta pequeña diana. Noten que cuando acerco mi cursor también aparece este símbolo abajo. Bien, eso es el centro de rotación del objeto. Por ejemplo, si yo roto ahorita el objeto, ese es el centro. Lo que voy a hacer, voy a mover este centro de rotación, acerco mi cursor. Cuando se vea este símbolo, doy un clic y sin soltar lo voy a arrastrar hasta la esquina inferior derecha. Una vez que lo arrastré, voy a rotar, pero en esta ocasión el texto va a rotar con ese nuevo centro. Voy a desplazarlo hacia abajo un aproximado de 30 grados. Presiono Enter. Y voy a hacer algo similar con otra de las capas de texto, la que guste. Voy al menú Edición, Transformación Libre. Recuerden que para acceder a Transformación Libre pueden presionar en Windows la combinación de teclas Control T, en Mac la combinación de teclas Comando T. Una vez que tenemos el cuadro de transformación, de nueva cuenta, muevo aquí el centro de rotación, lo voy a poner en el mismo lugar, pero en esta ocasión este texto lo voy a desplazar hacia arriba, que quede más o menos así. Presiono Enter. Y lo que vamos a hacer, vamos a sustituir una palabra de cada uno de esos letreros. Voy a tomar el que gusten. Vean cómo el cursor de nueva cuenta cambia porque entiende que voy a editar. Doy un clic y aquí voy a sustituir la palabra games por music. Voy a seleccionar de nueva cuenta mi herramienta texto. Voy a sustituir otra, la palabra games por movies. Lo siguiente, vamos a tomar nuestra herramienta mover y vamos a comenzar a organizar estas capas que queden aquí un poco más cerca de la boca. Esto es simplemente cuestión de comenzar a moverlas. Queden aproximadamente de esta manera. Ahí está. Y voy a separar ligeramente esto. Bien, vamos a hacer un poco de zoom out para que vean cómo va esto. El siguiente paso con estos textos vamos a aplicar algo llamado envolvente de texto, similar a lo que hemos manejado en Illustrator. Bien, para crear este envolvente o deformación, lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar una capa a la que gusten, vamos a darle clic derecho y dentro de las diferentes opciones nos va a aparecer una que dice aquí deformar texto, Warp Text. Vamos a dar un clic. Nos van a aparecer aquí diferentes maneras
en las que podemos comenzar a deformar nuestro texto. Esto es similar a la herramienta envolvente en Illustrator. Vamos a seleccionar la deformación llamada onda. Aquí está. Vamos a dejar aquí el valor en horizontal y vamos a modificar aquí un poco los valores. Vamos a modificar la deformación. Voy a poner un 33% aquí. Para la distorsión horizontal voy a dejar 23 y para la distorsión vertical voy a dejar 5. Una vez que tengo estos valores, simplemente quiero que esto quede menos plano. Vamos a presionar OK y vamos a repetir exactamente ese paso con las otras dos capas de texto. Noten que mi icono, mi miniatura que representa la capa, aparece ahora con una línea curva abajo. Esto significa que el texto tiene un envolvente. Aún así, el texto sigue siendo editable. Entonces repetimos el paso con las otras dos. Deformar texto. Selecciono onda. Y bueno, los valores que estoy usando fueron 33, 23 y 5. Vamos por la última. Deformación onda. 33, 23 y 5. Algo ahí muy sencillo. Bien. En este momento tengo otras tres capas de texto que también no quiero mover. Así que lo que voy a hacer, voy a crear un nuevo grupo. Voy a ponerle por nombre texto deformado y voy a meter esas tres capas ahí. Vamos a meterlas y bueno, les aconsejo comiencen a acostumbrarse a organizar sus capas en grupos o carpetas, ya que esto facilita enormemente el trabajar con el panel de capas. Voy a mover estas capas que queden debajo de la capa modelo. Noten cómo aquí el canal alfa, la sombra, interactúa con el texto. Y como ya no necesito moverlas, las voy a bloquear también. Para este siguiente paso, vamos a necesitar un texto que tenemos en la esquina inferior derecha. Hay una notita aquí, un post-it. Vamos a dar un clic. Eso va a abrir el panel notas. Lo que vamos a hacer, vamos a copiar este texto de manera estándar. Edición copiar o control C o comando C. Y vamos a crear un nuevo bloque de texto. Voy a tomar mi herramienta texto. Si ustedes acercan el cursor aquí, noten que desaparece el recuadro. Entonces aquí es de mucha utilidad mantener presionado Shift para dibujar un área de texto. En este momento lo que quiero es dibujar un área de texto. No se preocupen, les va a crear un área de texto ahí cuadrada, precisamente porque estamos dibujando el área mientras mantenemos Shift, no hay problema, suelto. Una vez creada el área de texto, la puedo redimensionar, así que realmente no hay ningún problema. Una vez que tengo creada mi área de texto, voy a ir a mi panel carácter. Voy a resetear mi interfaz. Creo que ya moví mucho esto. Oh, es cierto. Bueno, voy a pegar el texto. Ahí está. Por el momento mi texto quedó aquí detrás de nuestro sujeto, así que para que podamos verlo lo voy a ocultar. Ya pegué mi texto. Y bueno, ahora sí voy a resetear mi espacio de trabajo porque ya no sé dónde dejé algunas herramientas. Bien, aquí tengo mi panel de carácter. Voy a seleccionar este texto y vamos a empezar a
darle formato a este texto. Aquí realmente lo que nos falta para este ejercicio es formatear este texto, así que bueno, lo voy a seleccionar y voy a restaurar el panel. Bien. Y voy a ir comentándoles sobre los diferentes valores que vamos a usar. Entonces, voy a hacer un poco de zoom. Realmente aquí, como les comento, lo único que nos falta es dar formato, así que para empezar voy a cambiar el color de este texto a blanco. Bien, voy a seleccionar estas primeras 3 líneas y voy a cambiar el tamaño del texto a 70. No tenemos aquí el valor, así que lo voy a escribir 70. Voy a cambiar también el interlineado a 55 para que esto quede más junto. Ahí está. Y antes de que se me pase mencionárselos, voy a seleccionar todo el texto y voy a cambiar su alineación hacia la derecha. Bien, después de cambiar esa alineación, después de cambiar la separación de estos tres, voy a seleccionar la palabra trend y voy a aplicar la variante bold. Y bueno, aquí antes de continuar, una observación. En algunas versiones de Photoshop, sobre todo, bueno, esto puede pasarles en los portables. El panel de notas en ocasiones no aparece o no muestra el contenido. Entonces, si ese es el caso, pues no les va a quedar mayor alternativa más que teclear este texto, que realmente no es una cosa así muy complicada, muy difícil. Simplemente, pues sí, vamos a tener que teclearlo. Entonces, fuera de eso, no hay ningún problema. Voy a continuar dando formato aquí. Realmente es muy sencillo lo que nos falta. Voy a seleccionar este texto. Voy a cambiar el tamaño a 28 y también voy a cambiar el interlineado al mismo valor, 28. Voy a cambiar el encabezado de cada línea. Voy a aplicar la variante bold o negrita. Bien, y aquí, una vez que aplicamos esa variante bold, voy a tomar mi herramienta texto y simplemente este contenedor lo voy a hacer un poco más grande. No tiene que quedar ahí a la mitad. Un poco más grande para que este texto no necesite los guiones para que quepa en la línea. Y estas últimas 3 líneas de texto les voy a cambiar el color a negro. Posteriormente, dentro de mi panel de capas, este contenido, este texto, lo voy a mover. Necesito que quede arriba de la capa modelo. Cuando yo habilito mi capa modelo, vamos a tener algo así. Como ven, no tiene mayor ciencia. Formatear texto no es tan potente como en Premiere, pero podemos hacer un texto básico bastante útil. Vamos por el paso final de este ejercicio. Vamos a tomar nuestra herramienta texto vertical y bueno, antes de comenzar a escribir, voy a dar un clic en una capa que no sea el texto, aquí una capa cualquiera. Voy a presionar Shift para evitar fallas, que Photoshop vaya a creer que quiero editar otra y doy un clic. Escribo la palabra bol 9
volumen 9, que digamos es el volumen de nuestra revista. Una vez que escribí la palabra vol 9, voy a seleccionar mi panel de carácter. Voy a cambiar el tamaño de mi texto a 15. En esta ocasión voy a deshabilitar aquí. Si tienen la variante condensada, vamos a aplicar la variante condensada. Si la fuente que están usando no tiene la variante condensada, pueden usar regular. Una vez que tenemos eso, voy a cambiar aquí el interlineado automático, que realmente no afecta mucho. Voy a cambiar el tracking a 150 para separar un poco ese texto. Y voy a cambiar el color del texto a color negro. Como ven, es algo ahí muy sencillo. Finalmente, voy a posicionar ese texto aquí, a la altura de la L. Noten cómo las guías inteligentes me ayudan a posicionar este texto en su lugar. Lo voy a posicionar usando la guía y las guías inteligentes. Va a quedar ahí a la altura de la L, volumen 9. Y pues realmente eso es todo lo que tenemos dentro de este ejercicio. Como ven, el manejo de texto en Photoshop es bastante sencillo. Hay un detalle que, bueno, les voy a comentar. Si ustedes se toman un poco de tiempo y van a internet, realizan una búsqueda efectos de texto en Photoshop, realmente los efectos de texto complejos en Photoshop se hacen precisamente haciendo uso de efectos, filtros, capas. Voy a abrir alguno de estos resultados. Voy a abrir este, por ejemplo. Bien. Y en muchas páginas van a encontrar la explicación cómo hacer, por ejemplo, texto de tipografía. Viene aquí texto en llamas, texto plástico, texto utilizando una máscara de recorte, texto pasto. Este es uno que acabo de abrir. Muchos de estos requieren un manejo básico de la herramienta y el uso de capas, el uso de algunos estilos de capa realmente no son tan elaborados y ya va a depender de lo que ustedes quieran. Entonces, es una buena idea que se den una vuelta en internet y busquen. Se van a dar cuenta que hay mucha variedad, muchas posibilidades creativas. Entonces, eso es lo que tenemos en cuanto a este ejercicio. Les voy a solicitar que este archivo lo guarden con formato de Photoshop y una vez que haya quedado guardado, lo suban al buzón correspondiente en la plataforma de Google Drive. Con esto concluiríamos entonces la práctica. Aquí tienen el archivo como se ve sin las guías. Simplemente hay que subirlo y eso sería todo. Gracias, nos vemos en otro video.